שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם בעמוד 574, בחלק מאמרי שמעתי, מאמר שמעתי נ"ט, עניין, מטה ונחש. חומר הלימוד, גם במערכת הערבות ובאתר. Leemos el Shamati 59, Moshe y la vara. Podéis hacer preguntas en directo, cualquiera que haga preguntas en la sala, que se levante y hable de forma clara. Shamati 59, el asunto de la vara y la serpiente. Moshe respondió y dijo: pero ellos no me creerán, etc. Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moshe dijo: una vara. Arrójala en la tierra, le dijo el Señor. Y él la echó por tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moshe huyó de ella. Debemos interpretar que no hay más que dos grados, o Kedushá o Sitra Achra. No hay otro estado intermedio, sino que la misma vara se convierte o en serpiente si es lanzada al suelo. Para comprender esto, debemos traer las palabras de nuestros sabios, que él colocó su Shejina sobre árboles y piedras. Árboles y piedras se llama a las cosas de baja importancia, y precisamente de esta manera él colocó su Shejina. Este es el significado de la pregunta: ¿qué es eso que tienes en la mano? La mano significa alcanza, de las palabras y la mano alcanza. La vara se refiere a todos sus alcances, a que todos sus alcances se construyen sobre el estado de baja importancia, que es fe por encima de la razón. Esto se debe a que la fe se considera como si fuera algo de menor importancia y como algo inferior. El hombre aprecia las cosas que se visten dentro de la razón. Sin embargo, si la mente del hombre no lo capta, sino que es opuesto a su razón, uno debe decir que la fe está más arriba en importancia que su razón. Resulta que en ese momento humilla su propia razón y dice que aquello que comprende dentro de la razón se opone al camino del Creador, que la fe que está más arriba en importancia que su mente. Esto se debe a que todos los conceptos contrarios al camino del Creador es que esta mente no tiene ningún valor. Al contrario, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Significa que anula todo lo que oye y ve, y a esto se le llama ir por encima de la razón. Y entonces a la persona esto le parece bajeza y pequeñez. No obstante, para el Creador, la fe no se considera bajeza. Esto es porque para el hombre, el cual no tiene otra opción y está obligado a tomar el camino de la fe la considera como bajeza. Por el contrario, el Creador podría haber colocado su Shejina sobre algo que no fueran necesariamente árboles y piedras, pero optó precisamente por este camino llamado fe. Él debe haberlo elegido porque es mejor y más exitoso. Vemos que para él la fe no es algo de baja importancia, sino, por el contrario, este camino tiene muchas virtudes, pero a ojos de las criaturas aparece como bajo. Si la vara es lanzada al suelo y desean trabajar con un discernimiento más elevado, es decir, dentro de la razón, degradando el estado de por encima de la razón, este trabajo le parece insignificante y entonces su Torah y su trabajo inmediatamente se convierten en serpiente.
Este es el significado de la serpiente primigenio. Y este es el significado de la frase: a todo aquel que se enorgullece, el Creador le dice: él y yo no podemos habitar en la misma morada. El motivo es, como ya hemos dicho, que él colocó su Shejinah sobre árboles y piedras. Por lo tanto, si lanza al suelo el discernimiento de la vara y decide elevarse para trabajar con un atributo más elevado, eso ya es una serpiente. Aquí no hay punto medio. O es la serpiente o es la Kedushá, ya que toda la Torah y el trabajo que tenía del discernimiento de la vara ahora ha pasado al discernimiento de la serpiente. Se sabe que la Sitra Achra no tiene luces. Por lo tanto, también en la corporalidad, el deseo de recibir únicamente tiene carencias, sin nada que las llene. Y la vasija de recepción permanece por siempre sin llenado, porque quien tiene 100 desea 200, y de este modo uno muere sin tener en sus manos ni siquiera la mitad de aquello que deseaba. Esto proviene de las raíces superiores. La raíz de la clipá es la vasija de recepción y no tiene corrección alguna durante los 6000 años. Sobre ella se coloca el Tzimtzum y de este modo quedan desprovistas de luces y de abundancia. Por este motivo, tientan al hombre para que atraiga luz hasta su nivel. Y algunas luces que el hombre recibe al estar adherido a la santidad, porque la abundancia ilumina en la santidad. Por lo tanto, cuando lo tientan para que atraiga abundancia hacia su nivel, reciben esa luz. De esta forma adquieren dominio sobre la persona, es decir, le dan satisfacción en el estado en que se encuentra para que no se mueva de ahí. Por lo tanto, bajo ese dominio, el hombre no puede avanzar porque no necesita un grado más alto. Y puesto que no lo necesita, no es capaz de hacer ni el más mínimo movimiento para cambiar de lugar. En ese estado, él no puede discernir si está avanzando en Kedushá o al contrario. Esto se debe a que la Sitra Achra le da fuerza para trabajar con más fuerza y potencia, ya que ahora se encuentra dentro de la razón. Y esto le permite trabajar en un estado que no considera inferior. Y entonces el hombre, de esta forma, permanecería bajo la autoridad de la Sitra Achra. Y para que el hombre no permanezca bajo el dominio de la Sitra Achra, el Creador hizo una corrección, según la cual, si deja de lado el discernimiento de la vara, inmediatamente cae al discernimiento de serpiente. Y de inmediato comienza un estado de fracasos y no puede sostenerse a menos que acepte de nuevo el estado de la fe llamado bajeza. Resulta que los fracasos en sí mismos hacen que el hombre vuelva a aceptar el discernimiento de la vara, que es el estado de la fe por encima de la razón. Este es el significado de lo que dijo Moshe. Pero no me creerán ni escucharán mi voz. Esto quiere decir que no querrán asumir el camino del trabajo de fe por encima de la razón. Entonces el Creador le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara. Échala en la tierra. Y luego se convirtió en una serpiente. Esto significa que no existe un estado intermedio entre la vara y la serpiente, sino que es más bien para saber si uno se encuentra en Kedushá o en la Sitra Achra.
Resulta, de cualquier modo, que no tiene más opción, no tiene más remedio que asumir el estado de fe por encima de la razón llamado vara. Esta vara debe estar en la mano y no debe ser arrojada. A esto se refiere el versículo: la vara de Aarón floreció. Quiere decir que todos los florecimientos que tuvo en su servicio al Creador están basados justamente en la vara de Aarón. Esto significa que Él quiso darnos una señal para que podamos saber si caminamos por el camino de la verdad o no. Él nos dio una señal para conocer solamente el fundamento del trabajo, es decir, sobre qué base uno está trabajando. Si su fundamento está en la vara, es Kedushá. Y si su fundamento está dentro de la razón, ese no es el camino que lleva a la Kedushá. Sin embargo, en el trabajo en sí mismo, es decir, en la Torá y en la plegaria, no hay distinción entre aquel que sirve al Creador y aquel que no lo hace. Esto es porque aquí ocurre lo contrario. Si el fundamento se encuentra dentro de la razón, es decir, sobre la base de conocimientos y recepción, el cuerpo proporciona el combustible necesario para trabajar y puede rezar y estudiar con más persistencia y entusiasmo, ya que el fundamento es dentro de la razón. Sin embargo, si uno toma el camino de la Kedushá, cuya base es el otorgamiento y la fe, necesita gran preparación para que la Kedushá le ilumine. Sin la preparación, el cuerpo no le da fuerza para trabajar y siempre debe esforzarse más, ya que la raíz del hombre es la recepción y dentro de la razón. Por lo tanto, si su trabajo está basado en cuestiones terrenales, siempre se encontrará bien. Pero si su trabajo está basado en el nivel del otorgamiento y por encima de la razón, siempre necesitará esforzarse para no caer en la raíz de recepción que está en la persona y dentro de la razón. No debe distraerse ni por un momento. De lo contrario, caerá en su raíz mundana, llamada polvo, como está escrito, porque polvo eres y al polvo regresarás. Y esto ocurrió después del pecado del árbol del conocimiento. Y explica que examina si está avanzando en Kedushá o todo lo contrario, ya que cualquier otro dios es estéril y no da fruto. El Sagrado Zohar nos proporciona esa señal, que precisamente sobre la base de la fe, llamada estado de vara, uno logra la fecundidad y la multiplicación de la Torá. Este es el significado de la vara de Aarón floreció. El florecimiento y el crecimiento viene precisamente a través de la vara. Por lo tanto, del mismo modo que el hombre se levanta cada día de la cama y se lava para purificarse de la suciedad de su cuerpo, también debe librarse de la suciedad de la clipá, para examinar si su discernimiento de la vara está en plenitud. Esta comprobación debe ser constante y si se distrae, inmediatamente cae bajo la autoridad de la Sitra Achra, llamada recepción para sí mismo. Queda totalmente esclavizado por la Sitra Achra,
pues se sabe que la luz hace el cli. Y por eso, en la medida en que trabaja con el fin de recibir, en esa misma medida necesita solamente el anhelo de recibir para sí mismo y queda alejado de todo lo referente al otorgamiento. ובזה יובן לנו המאמר חז"ל מאוד מאוד הווי שפל רוח. Ahora podemos comprender las palabras de nuestros sabios. Sé muy, muy humilde. Porque esa redundancia al decir muy, muy, porque el hombre empieza a estar necesitado de las personas. Es así, porque al haber recibido honor una vez, uno empieza a necesitar de ello. Primero recibe el honor no porque desee disfrutar de ese honor, sino por otros motivos, como la gloria de la Torá, etc. Uno tiene certeza de este escrutinio, puesto que sabe que no tiene deseo de honor en absoluto. Por consiguiente, es razonable pensar que se le permite recibir honor. Sin embargo, aún está prohibido recibir honor porque la luz hace la vasija. Por lo tanto, después de recibir el honor, ya se vuelve necesitado de honor y entonces queda bajo su dominio y es difícil librarse de él. Por eso se vuelve en una realidad por sí misma y ahora resulta difícil anularse ante el Creador, puesto que a través del honor se convierte en una realidad por sí misma y para poder obtener de Bekut debe anular su propia realidad por completo. Por eso decimos muy, muy. La expresión muy se refiere a que está prohibido recibir honor para uno mismo. Y el segundo muy significa que incluso si su intención no es para su propia necesidad, de todos modos está prohibido recibir. זאת אומרת, זאת אומרת, כל ההצלחה שלנו, Es decir, todo nuestro éxito depende de cuánto recibamos todos los datos del Creador, porque no hay nadie más que Él. Y que podamos tratar todo eso como piezas de información necesarias que necesitamos atravesar para ir por encima de la razón. Es decir, no tiene que importarme lo que ocurra. No tiene que importarme lo que me ocurra con mis pensamientos, mi deseo, mis decisiones. Lo importante es que siempre me eleve por encima de mi propia razón. Kiev 1. Тут тоже написано, что наша работа всегда с душезнанием. Я должен всегда себя поднимать в душезнании. Está escrito aquí que nuestro trabajo es constantemente por encima de la razón, que tengo que elevarme constantemente por encima de la razón. ¿Qué quiere decir que esa vara floreció porque de ese modo recibo alguna justificación dentro de la razón? Rab. Después de tomar la fe y trabajar con ella en el camino, es como agarrarse a la vara.
Y lo que está abajo en importancia para mí puedo ver a través de eso si estoy avanzando correctamente. Y de ahí viene el florecimiento de la vara de Aarón. Y entonces es seguro que tendré éxito en mi camino. Pregunta: ¿qué es ese florecimiento a consecuencia de la fe por encima de la razón? Si yo voy por encima de la razón, sigo la fuerza de otorgamiento solamente y me acerco al Creador y me uno con Él. En todo lo que me sea posible según mi grado. Esos son las señales de que estoy avanzando correctamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el principio del artículo está escrito que cuando una persona ve dentro de la razón, ve que todo está en contradicción con el camino del Creador y se resiste a él. Y todos mis tormentos vienen porque no estoy de acuerdo con esa conexión. Entonces resulta que si yo estoy de acuerdo con él en todo, no tengo una carencia para ascender. Rab, para estar de acuerdo con el Creador, tienes que ir en contra de ti mismo. Tienes que ir en contra de tu propio ego, en contra de tu intelecto. ¿Ya dije todo? English 1. Inglés 1. No hay. Bueno. Mujeres MAC 43. Вопрос по тексту. И он всегда нуждается в больших усилиях, поскольку корень человека... Pregunta del texto. Está necesitado de grandes esfuerzos siempre, porque la raíz del hombre es recepción y dentro de la razón. Si no podemos cambiar nuestra raíz, ¿qué hacemos? Rab, cada vez que vamos por encima de la razón, poco a poco vamos cambiando nuestra raíz de recepción a otorgamiento. MAC 24. Se dice que la Sitra Achra no tiene luz por sí misma, pero podemos entrar bajo su dominio. Entonces, ¿de dónde viene su poder sobre nosotros? Rab, de nosotros mismos, porque nuestro ego trabaja para la Sitra Achra, trabaja para el otro lado. Y solo si vamos en contra de él, del ego, poco a poco podemos debilitarlo. Mujeres, MAC 23, 25. Gracias, querido Rab. ¿Cómo podemos emerger, salir del control de la Sitra Achra y llegar al control de la fe por encima de la razón? ¿Es algo permanente o constantemente vamos a estar ascendiendo y descendiendo? Rab, para eso tenemos que conectar en la decena. Y aceptar el deseo de la decena por encima de nuestro propio deseo. Y continuar. Mujeres, Beersheba 1.
al querer, en el contexto de amor en el artículo, digamos que tú recibes amor de la decena y el sistema de la Sitra Achra inmediatamente toma ese amor y lo convierte en honor. No hay ni un momento en el que esté puro, inmediatamente se corrompe. Entonces, ¿cómo trabajar con eso correctamente? ¿Qué hacemos con el amor? Trabajar correctamente, para ello tenemos que intentar tratar de trabajar con esos problemas que nos da nuestro ego y ocuparnos de ellos, trabajar con ello. ¿De acuerdo? Woman, Mac 48. Mujeres, Mac 48. Состояние, когда мы не ценим то малое, что у нас есть. Hola, querido Rab. En el estado en el que no apreciamos lo que tenemos y no trabajamos en otorgamiento, ¿esas luces que recibimos desde arriba pasan a las Klipot? Rab, no es tan sencillo. Pregunta, ese estado de Katnut, de pequeñez, ¿en ese estado tenemos que apreciar lo que el Creador nos da? Rab, sí. Mujeres, Mac 23. Hola, Rab, Kli Mundial. Tenemos una pregunta de la decena. La persona se apoya en la vara. ¿En qué nos apoyamos en la espiritualidad? ¿En la fe por encima de la razón? Rab, sí. La fe por encima de la razón, eso es la vara. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La cualidad de la vara. ¿Cómo la implementamos en la decena? ¿Qué es esa cualidad de la vara en la decena? Rab, es cuando uno se inclina ante los demás. Eso es que camina con la vara en sus manos. Mujeres, Mac 70. Pregunta de las amigas. ¿Qué significa ser fructíferos y multiplicarse? Shabbat Shalom, Todarab. Rad dice, trabajar con buenas acciones. Mujer Haifa 8. Shabbat Shalom, Rab. Está escrito en el artículo, no se te permite recibir honor. ¿Cómo hacemos eso, el no recibir honor? Rab, tienes que trabajar sobre ello y tratar de estar lo más distante posible de esa sensación, de ese sentimiento de honor. Turquía 2. Hola, Rab. Uno muere con la mitad de los deseos en su mano, dice el artículo. ¿Qué significa? Rab, que si la persona no se eleva por encima de su ego, nunca podrá llenarse. Su deseo de recibir siempre se quedará con una sensación de vacío. Kab Yu 14. Hola, Rab y Kli. El texto dice que tenemos que lavarnos cada día de la suciedad de la klipa y ver si estamos en completitud. ¿Cómo hacemos eso y nos quedamos en la línea derecha la mayor parte del día? Rab dice, solo dentro de la decena, cuando siento que estoy
con ellos, con la decena, dentro de ella. Y junto con ellos me dirijo al Creador. Eso es lo que significa Nikre Israel Hashem. Hello, Rav. Hello, Will Klee. Kav Yu 10. Hola. Quiero saber que utilizamos nuestras fuerzas, el cuerpo, la mente, el corazón, para poder superar el poder de la serpiente y tener que estar siempre muy vigilantes contra esta serpiente. Para eso tenemos que utilizar todo esto. ¿Es correcto? Rav dice, sí, pero no es inmediato. No es algo inmediato. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a este trabajo, empezar a familiarizarnos con la serpiente, a conocerla y todas sus relaciones, su actitud hacia nosotros. Y tenemos que ser más listos, más astutos. Cuando recibimos, incluso no recibir, sino incluso robar la sabiduría de la serpiente. Mujeres Hebreo 2. Está escrito que no hay un estado intermedio. Es o la serpiente o Kedusha. ¿Qué significa que no hay un estado intermedio? Rab, que no hay estado que esté entre la serpiente y la Kedusha, sino que es o uno u otro, o santidad o serpiente. Mujeres España. Buenos días, maestro. Buenos días, amigos. La pregunta es, si con relación al trabajo las respuestas siempre vienen de la decena, ¿no pueden venir de otra decena? Sí, ¿por qué no? Muy bien. Mujeres, Mac 97. Querido Rab, está escrito que la vara de Aarón floreció. ¿Por qué no floreció en las manos de Moshe? Rab, porque ese es el trabajo de Aarón. Mujeres francés. Buenos días, Rab. Como Rab ha dicho, no tiene que importarme lo que me ocurra. Yo tengo que querer cambiar las cosas, y si cambio las cosas, encontraré esta vara. Dice Rab, Jacob, no he entendido nada, el traductor. Y el traductor repite, usted dijo antes que si yo quiero ayudar a los que quiero, entonces puede ser que no esté respetando al rey y ya no llevo la vara en mis manos. Entonces, ¿cómo trabajar con eso en la decena? Rab. No tenemos traducción. No tenemos traducción. Tenemos que conectarnos con los amigos y la razón del grupo es más importante que mi propia razón. Mujeres Mac 98, gracias. Pregunta de una amiga. Está muy desesperada. ¿Cómo adquirir la fe por encima de la razón? No, Rab, no hay otra forma de hacerlo. Simplemente tengo que cambiarme, tengo que transformarme y ser otorgante.
pero una persona sola no puede hacerlo, solo puede lograrlo si está en el grupo, en la decena. Ita. Buenos días, Rab, gracias. Quiero preguntar. Siento que recibo muchas cosas buenas y una vida buena de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me dedico a la decena y al boré? Siento que no hago lo suficiente. Rab, conecta con ellos y estando con ellos, dentro de ellos, dirígete hacia el Creador. Eso es todo. Kiev. Спасибо. И есть еще такой вопрос. Вот тут написано, что есть много светов, которые человек получил, находясь в слиянии со святостью. Ведь... Gracias. Está escrito aquí que hay muchas luces que la persona recibe cuando estaba en la adhesión con la Kedusha. Y entonces la Sitra Achra tienta a la persona recibe estas luces. ¿Qué significa que tienta a la persona? Rab, desde la distancia parece que la clipa, la cáscara, que en ella hay muchos llenados, puede brillar ante nosotros, puede hacernos sentir que la veamos así desde lejos, pero cuando nos acercamos ya perdemos todo eso. Pero está escrito aquí que la luz de Kedusha tiene... Rab dice, no. Sencillamente cuando la luz brilla desde lejos es cuando puede tentar a la persona. El deseo en el que brilla es el deseo egoísta. Y eso confunde a la persona y atrae a la persona. Otra pregunta, dice el amigo. Hay esta sensación como si se me dieran tentaciones y tengo que ser disciplinado y vigilarme, pero por otro lado también tengo que recibir los placeres. Rab dice, nosotros no hablamos de esos placeres que brillan para ti ahora, esos de los que tú hablas. De eso no hablamos. No. Mujeres Turquía 8. ¿Qué significa ser humilde, ser bajo y cómo eso se conecta con la fe? ¿Qué es ser muy, muy humilde y cómo eso se conecta con la fe? Ram dice, sí, ser humilde es que la persona tiene que rebajarse todo lo que pueda y tiene que huir del orgullo, del honor, porque pueden tentar a la persona. Las clipot pueden utilizar eso para tentar a la persona. Mujeres Azerbaiyán. Hola, Rab, Cli Mundial. Pregunta. Si entendí bien, en el momento en el que estoy bajo el control de la Sitra Achra y junto con eso estoy en la decena, ahí se habla del descenso, que es cuando no estamos incorporados en la decena, cuando nos adentramos en el mundo corpóreo. Pero si yo entiendo que no estoy en la cualidad de otorgamiento, que estoy en recepción, yo entiendo eso, pero aún así hago el trabajo de la decena, ¿qué es ese estado? No me siento bien con ello. Rab, esto es una oportunidad que se te da para que reconozcas tu estado, que aún no estás corregida, para que seas consciente de dónde te encuentras. La amiga, ¿qué tengo que hacer? ¿Plegaria? Rab, claro, no hay nada más que la plegaria. La amiga, pero no es un descenso. Rab, no. Mujeres Cáucaso 1. Gracias.
Dice la amiga, en el texto se dice que para alcanzar la Debekut tiene la persona que anular toda su existencia. ¿Qué significa eso con respecto a toda la decena? Significa que la persona quiere vivir solo para los amigos. Y en la conexión entre ellos, en esa conexión entre ellos, quiere adquirir la conexión con su raíz espiritual, con su vida espiritual. H10. Escribe en el artículo que hay una prohibición completa de utilizar el honor. La pregunta es, ¿cuándo debemos utilizar el honor con la intención de otorgar? ¿En qué estado? Rab, no vamos a hablar sobre eso. Todavía ni siquiera estamos cerca de eso. Dice el amigo, ¿está conectado con el trabajo del colectivo? Rab dice, no. Haifa 3. Podemos decir que el trabajo del hombre es atrapar la serpiente y convertirla en la cualidad de vara. Rab dice sí. Pregunta, entonces, ¿ese es nuestro trabajo? ¿Invertir la recepción en otorgamiento? Rab dice sí, correcto. Mujeres Turquía 10. Selam sevgili Rab. Fark ettim ki soru sorma isteği. Hola, querido Rab. Me doy cuenta de que incluso mi deseo de hacer preguntas está bajo el control de mi deseo de recibir. Y me sentí avergonzada cuando me di cuenta de esto. ¿Cómo debo hacer cuando esa vergüenza y orgullo se revela en mí? Nada, continúa. El Creador te muestra cuánto estás en tu ego, cuánto estás dentro de tu orgullo. Es bueno, Él tiene que revelarte eso para que así tú puedas pedir la corrección. Turquía 2. Shabbat Shalom. Querido Rab, ¿qué tipo de preparación tiene? En el principio de la lección, uno tiene que tomar las... ¿Qué significa que... ¿Cuáles son las condiciones que Rab mencionó en el principio de la lección para poder llegar para percibir toda la información que viene del Creador? Rab dice, no recuerdo. Sí, usted habló de que no hay nadie más que Él y que tenemos que tener unas condiciones necesarias que tenemos que atravesar y que en primer lugar está la fe por encima de la razón. Entonces, él pregunta cómo nos preparamos para recibir de forma correcta estas condiciones. Rab dice, solo conexión, y solo a través de la conexión podemos analizar las preguntas. Y si estamos conectados, esa conexión además nos traerá la respuesta. ¿De acuerdo? Mujeres Mac 113. Hola, querido Rab y Kli Mundial. Se dice que si el trabajo es con fe por encima de la razón, significa que tenemos que orar y aprender a otorgar. Así es como tenemos que actuar con las amigas en la decena. Pero ¿cómo actuar en el mundo externo, en el mundo mundano? Rab, en el mundo tú tienes que actuar como una persona más, como una persona normal. Eso es todo. No les digas nada que tenga que ver con el trabajo interno. No muestres nada de tu trabajo interno cuando interactúes con el mundo externo. ¿De acuerdo? Mujeres Ita. Buenos días, Rab, Kli Mundial. Nosotros recibimos
recibimos todo para ir por encima de la razón, el mundo, las afecciones. También recibimos la fe. ¿La Torá incrementa la fe o es la fe la que lleva a cabo el principio de la Torá? ¿Y cómo incrementar la fe además? Dice, eso ya es otra pregunta. Es decir, nosotros tenemos que incrementar la fe porque de acuerdo con lo alta que sea nuestra fe, podemos recibir la Torá, podemos aferrarnos a ella, podemos abrirla. Lo más importante es la fe. Mujeres al matar. Gracias, querido Rab. La envidia, la pasión y el honor. La envidia está clara, pero la pasión y el honor, entiendo que solamente cuando podemos subir por encima de ellos salimos de este mundo. Rab, sí. Gracias, dice la amiga. Mujeres, Mac 41. Hola, Rab y Cli Mundial. Pregunta de una amiga que no puede preguntar. Cuando me digo a mí misma que no estoy haciendo lo suficiente en el trabajo espiritual, ¿me estoy quejando de mí misma o del Creador? Rab, analízalo, escudriñalo por ti misma. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dice la amiga. Sí. Pregunta. Para continuar con la pregunta de Turco, esa sensación de vergüenza, ¿cómo equilibrarla? ¿Cómo equilibrar la humildad y esa sensación de vergüenza? Rab, constantemente eleva la fe por encima de la razón. Mujeres, España. Gracias, maestro. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo mantener una fe por encima de la razón que sea constante y estable si generalmente en la decena hay variación de estados? Precisamente necesitamos, por esos estados cambiantes, tenemos que aferrarnos a la fe por encima de la razón. Y entonces se volverán una base para poder resolver todos los problemas y encontrar las respuestas correctas a esos problemas. Sí. Está escrito en el artículo, sé muy, muy humilde. La pregunta es, la sensación de honor, de orgullo con los amigos de la decena, ese es el muy, muy, no solo el orgullo por ti mismo, sino por tus amigos en la decena. Rab dice, aquí incluye a todo el mundo, a todos, que todos tienen que ser muy, muy humildes. Mujeres, Mac 40. Hola, querido Rab, díganos, si el Creador me da la experiencia de que yo no puedo dar a mis hijos, ese temor de no darle, eso también me preocupa, me molesta en la decena. Entonces, ¿cómo cambiar esto a la vara, que es fe por encima de la razón y tener confianza en el Creador? Rab, piensa más en la conexión con las amigas, porque la conexión con las amigas es la conexión con el Creador. De otro modo, nada va a funcionar. La amiga dice, ¿cómo hacer eso? Rab, ya te he contestado. Piensa constantemente cómo, igual que tú te preocupas de tus hijos,
de tus nietos, pues de la misma forma te tienes que preocupar por las amigas de la decena. ¿Tienes un ejemplo? Mujeres Mac. Здравствуйте, дорогой любимый Рав. А вот как проверять в совершенстве ли наша вера? Hola, querido Rab. ¿Cómo comprobar que nuestra fe está en completitud, es completa? Rab, en la medida en que te sea suficiente, puedes, con la fe que tú tienes, puedes vivir todo un día, toda una semana o todo un mes. Dice la amiga, pero los esfuerzos actuales son la recompensa por el trabajo previo. Rab, eso es difícil de responder. Yo no creo que sea correcto tener esos escrutinios. Lo importante es cómo aferrarse a la correcta intención hacia el Creador ahora. Pregunta, pero cuando pedimos al Creador para fuerzas para poder trabajar, esforzarnos y otorgar, ¿cómo saber que no las estoy pidiendo para mí misma, sino para trabajar en beneficio del Creador y darle contento? Porque, de hecho, el trabajo de otorgamiento también puede ser en mi propio beneficio para deleitarme yo. Entonces, ¿cómo puedo comprobar esto? Que estoy trabajando verdaderamente en beneficio del Creador para que mi placer sea realmente darle contento a Él. Rab, eso depende solo de tu conexión con las amigas en la decena. Tienes que prestar más atención a eso. Pregunta, si mis amigas están disfrutando, entonces me puedo deleitar y puedo decir que estamos dándole contento al Creador. Rab, sí. La amiga dice, ¿puedo preguntar? Sí, dice Rab. En Israel hoy es Shabbat y es el único día en el que podemos reunirnos con la familia. No hacemos reuniones de decena, estamos con las familias y se siente que puedes sumergirte en todo eso y disfrutar. ¿Dónde está la vara en todo esto? Pero dice, no importa si estás en Israel o en otro sitio, la vara o no la vara. Lo importante es estar constantemente dedicándote a la fe por encima de la razón. Mujeres, Brasil. Bom dia, obrigada, Ravi. Como despertar o amor mútuo e incondicional entre as amigas da dezena? Obrigada. ¿Cómo despertar el amor mutuo incondicional entre las amigas de la decena? Rab dice, ejemplo. Tienes que mostrarles ejemplo, darles ejemplo. Ejemplo tuyo. Eso es todo. Eso es lo más grande que puedes hacer. Mujeres, Cáucaso 1. Добрый день, Раф. Написано, бросил посох, это, я так понимаю, не выдержал. Buenos días, Rab. Потом написано, что он привык. Arrojar la vara, es decir, que no podía aferrarse a ella y luego se convierte en serpiente. ¿Qué significa que Moshe huyó de ella? Rab, ¿quería distanciarse? Ya aprenderemos. Ya aprenderemos acerca de eso. Hay muchos artículos acerca de ese tema. Turquía 2. ¿Cómo
¿Puede prepararse uno correctamente para el próximo descenso, para que uno no reciba placer cuando tenga ese estado, no reciba placer para sí mismo? Rav dice, tienes que hacer preparación. Uno tiene que prepararse para eso, pensar acerca de él y prepararse y aprender qué tipo de preparación tiene que hacer de cara a eso. Mujeres MAC 25. Gracias, Rab. ¿Cuál es el propósito en nuestro grupo que podamos utilizar el honor de alguna forma para tener algún beneficio y no hacer daño? Rab, tenemos que averiguarlo por medio de la experiencia, de la práctica, dice Rab. Amiga dice, uno quiere dar más espíritu, más ánimos para la difusión, infundir más espíritu en las amigas. Rab dice, sí, eso puedes hacerlo. Moscú 4, mujeres. Está escrito que Moshe habla al Creador y el Creador le dice que arroje la vara al suelo. La pregunta es, ¿tengo que llegar a tal plegaria en la que yo falle en mis esfuerzos? ¿Eso quiere decir que tú arrojas la vara? Rab, no. La amiga, entonces, ¿por qué está escrito que le dijo al Creador que arrojara la vara? Rab, eso ya lo averiguarás por ti misma. Mujeres, MAC 26. Querido Rab, dice la amiga, por segunda vez hay algo ante mí. ¿Por qué el arrojar la vara al suelo? Porque eso convence a todos los demás deseos de creer a Moshe, Rab, porque desea ir por encima de la razón. Él desdeña su ego, lo desprecia. Pregunta, entonces, ¿es el estado de fe por encima de la razón? Dice, ¿cómo? Pregunta, ¿tirar la vara al suelo es alejarse del ego, despreciarlo? Rab, sí. Mujeres Moscú 6. Gracias, Rab. Pregunta de una amiga. ¿Podemos decir que Moshe arrojó la vara al suelo y todo lo que siento, lo que creo, lo tiro al suelo para que se vuelva menos importante para mí y lo más importante es la conexión con el Creador y las amigas? Rab dice, sí, cierto, muy cierto. Mujeres, MAC 23. Pregunta, ¿cuál es el trabajo de Aarón? Y esa vara que florece en sus manos, ¿cómo llegamos a ella? Rab, eso significa que tienes que tener fe completa. La vara de Aarón floreció. Es un grado muy, muy elevado. Mujeres MAC 97. Querido Rab, cuando la vara cae al suelo, se convierte en serpiente. Y nosotros, de nuevo, tenemos que elevarla y convertirla en vara de nuevo. ¿Cómo atrapar esa serpiente? ¿Por la cola o por la cabeza? Rab, por la cola. Kabiu 14. Él pregunta, dice el texto que para tener Dvekut uno tiene que anular la realidad propia. ¿Puede usted ampliar qué significa eso? ¿Explicarlo? Rab, la persona necesita
cancelar todas sus preguntas y todas sus demandas egoístas. Uno no puede hacerlo en el momento, sino que tiene que incorporarse, incluirse dentro de los amigos, y entonces su ego, su tendencia al mal serán canceladas. Así es como sucede. Haifa 3. Shabbat Shalom, Rab. Pregunta. Está escrito que ellos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Entonces, si así tenemos que relacionarnos así tenemos que relacionarnos con la realidad, tal como dice el texto. Rab, sí, lo que se te revela a ti en el ego y en tus sentidos egoístas no puedes fiarte de ellos, porque no estás corregido aún, dice el amigo. Rab, sí, eso es. Nikolaev, Sochi. Pregunta. Cuando la persona por primera vez empieza a sentir que está en fe por encima de la razón, se ve que ya ha estado en ese estado muchas veces, pero no tuvo éxito en sostener ese estado y identificarlo como fe por encima de la razón. No sé. Bueno, digamos que puede ser así, dice Rab. Sigue el amigo. Tal vez estamos esperando algo completamente nuevo, como un milagro, y estamos aferrándonos a un estado ilusorio. Rab dice, es posible, es posible. Mujeres, Mac 40. Querido Rab, para continuar con lo que dijo ahora, el Creador me da ese temor hacia mis hijos como ejemplo de cómo tengo que temer el no darles a la decena lo que necesitan. Y eso todavía me da más miedo. Rab, tú tienes que aferrarte al Creador y entonces no sentirás ningún miedo. Agárrate a Él. Si sientes que el miedo crece en ti, es porque el Creador te está diciendo agárrate a ti más. Rab dice, no se escuchó la pregunta de la amiga. Rab dice, tienes que aferrarte al Creador. Mujeres, polaco. Está escrito que para poder avanzar por el camino de la corrección, el camino de Kedushá, tenemos que tener gran preparación. ¿Qué es esa preparación? Rab, lo más importante es integrarte en el grupo, incorporarte en la decena. Mujeres Sochi, siempre pensamos cómo tener éxito en la difusión. Entonces, díganos, ¿cómo tener esa fe completa, esa fe por encima de la razón con respecto a la difusión? Rab, no prestes atención a los fracasos y dale gracias al Creador por darte la oportunidad, de difundir. Es decir, vosotros sois los representantes del Creador. Mujeres, Moscú 8. Quiero escudriñar si he comprendido correctamente. La tierra es Malhut, todos los deseos en la persona y la vara, cuando la arroja, deja todo lo que entendió y lo que comprendió, y entonces solo queda la plegaria al Creador. ¿Ese es el proceso? Rab dice, no puedo contestarlo, eres demasiado lista. Mujeres, Rehobot 1. Shabbat Shalom Rab y a todos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la serpiente y la vara? ¿Y por qué hay que volver a recoger la vara?
Mira lo que es el significado de la vara, lo que es el significado de la serpiente. ¿Y qué tipo de trabajo tienes que hacer con la vara? ¿Y qué tipo de trabajo tienes que hacer con la serpiente? Y descubre cómo actuar en consecuencia. Piensa tranquilamente en ello. Mujeres Ita. Pregunta, cancelarse ante el Creador significa que uno se despega de su propia identidad y entonces ya pierde el peso de la recepción y es libre? Rab dice, sí, inténtalo. Ita. Querido Rab, pregunta. Se dice aquí que debemos liberarnos del honor. Debemos liberarnos del honor también de sentirnos adheridos al Creador. Debemos librarnos de ese honor que sentimos. Rab dice, quizás tienes que avanzar y ver qué es lo que se pide de ti. Sí. Quería preguntar qué significa que el Creador mora y imparte su Shejinah en rocas y árboles. Rab, el Creador quiere revelarse en cosas que son bajas y poco importantes con respecto a la persona egoísta. Por eso se dice que su Shejinah la rebaja hasta árboles y piedras. Pregunta, ¿y cómo tratar esas cosas no importantes para revelar al Creador? Rab, tiene que elevar esas cosas. ¿Cómo? Dice el amigo. Rab, dándole importancia a eso que su ego no reconoce como importante. Pregunta. Tenemos muchas amigas que están ahora con nosotros y también tenemos niños y no es fácil para ellos estar aquí en esta realidad. Entonces, ¿cómo los elevamos por encima de esta realidad? Rab dice, tenemos que conectar entre nosotros y hacer plegaria. Pero conectar, tal vez leer salmos durante una hora, mantener la plegaria. ¿Eso es todo? Pregunta, ¿es algo que merece la pena que hagamos en cada decena durante el día? Rab dice, sí. Incluso también una noche a la semana. O en cualquier otro modo que veáis que es adecuado. Gracias, dice la amiga. Pregunta, para continuar este artículo, ¿la persona se da cuenta de que está con fe por encima de la razón? Rab, que sí, claro que se da cuenta. Dudi, ¿el saber que está en fe por encima de la razón no lo rebaja a fe dentro de la razón? Rab, no, al contrario. Hay una fuerza adicional que le permite subir más arriba. Pregunta, ¿en el estado de fe por encima de la razón, eso le permite mantenerse en su estado y no caer hacia la serpiente? Rab, la persona ve cuánto gana con eso, cuánto puede acercarse al Creador, adherirse con Él, darle contento. Dudi, entonces la persona se da cuenta
de que está bajo el control de la vara. Rab, se da cuenta de que así es como tiene que ser, Dudi, pero el creador dicta a la persona una vez vara, otra vez serpiente y la persona tiene que estar de acuerdo. Rab, sí, pero veremos. La pregunta es correcta, pero ya lo veremos. Dudi, él escribe que para poder alcanzar fe por encima de la razón tenemos que hacer gran esfuerzo y no distraernos ni por un momento. Suena como algo agotador. ¿Cómo podemos estar en ese esfuerzo constante? Rab, tanto como puedas, tanto como te sea posible. Depende del grado. Y nosotros a veces también hacemos errores, cometemos errores y caemos. ¿La persona es capaz de ese estado? Rab, sí. Dudi, ¿de qué depende que pueda mantenerse en superarse y sobreponerse cada vez? Rab, depende de la preparación que haya hecho de antemano y cuánto se aferre al entorno y le ayude el entorno. Gilad, escribí que usted dijo que agarrarse a la vara es que la razón del grupo es más importante que mi propia razón. Sí, dice Rab. Gilad, y no debemos distraernos de esto ni por un momento. Rab, eso es lo que él escribe. Gilad, entonces, ¿cómo no distraernos de esa razón del grupo ni por un momento? Porque recibimos tantas cosas de la vida mundana. Rab, tiene que haber dos niveles en la persona. Un nivel es cuando la persona se agarra a la fe por encima de la razón y que no puedes hacer nada salvo subir y escalar más. ¿Y qué más? Gilad, sí, pero en nuestra vida mundana, en el trabajo, tienes que hacer decisiones, tienes todo tipo de asuntos. Y Rab dice, sí, ese es el otro nivel. Ese es el trabajo mundano de la persona. Gilad, entonces, en esa parte del trabajo, la razón del grupo es más importante que la mía y no debemos distraernos de eso ni por un momento. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras decisiones del día a día que no interfieran en esto y poder seguir? Rab dice, no lo sé. Pregunta a una mujer que constantemente está pensando en el bebé que dejó en casa y a la vez está trabajando en su oficina. Gilad, sí, pero eso viene de la naturaleza y nosotros tenemos que alcanzar eso. El ejemplo está claro, pero ¿cómo sostenemos eso por encima de la razón sin tener ningún contacto con la vida mundana o por encima de la vida del día a día? ¿Cómo estar en más importancia hacia el otro? Rab dice, sí, es importancia. Se trata de tener importancia de una cosa sobre la otra y adquirir un hábito y plegaria. Gilad, entonces hay momentos para la plegaria, la lección matinal durante el día, otras lecciones. Rab dice, durante una lección especial, tú tienes que desconectar con lo que estás conectado habitualmente y seguir al entorno. Gilad, sí, pero ¿cómo prolongar esa sensación, ese esfuerzo durante todo el día, toda la vida? Rab, sí, así tiene que ser. Gilad, pero esa es la pregunta. ¿Cómo nos agarramos a eso todo el tiempo? ¿Cómo? Rab, sentir que no tenemos más remedio, que no tenemos otra opción y nos aferramos a eso, nos agarramos por medio de ejercicios y aprendemos a agarrarnos. Спасибо, Рав. Скажите, пожалуйста, вот десятка — это посох, насколько я понимаю, на который я опираюсь изо дня в день. Pregunta, la decena es la vara, por lo que entiendo. ¿En qué momento se convierte en serpiente? Rab, la decena no es la vara
y tampoco es la serpiente. La decena es la fuente de mi conexión, la fuente de mi vida, mi fuente de conexión con el Creador. Eso es la decena. En hebreo, Hashagá, alcance, es un alcance mental y también físico. Entonces la persona puede conectarlo el uno con lo otro, puede pensar que esas dos acciones, porque la vara también se puede convertir en serpiente. Dice Rab, tienes que alcanzar y entonces estará claro lo que dice la amiga, pero ¿cómo no desesperarnos y continuar? Porque es algo que no es sencillo. Rab, ¿por qué tenemos que desesperarnos? ¿No tenemos otra cosa mejor que hacer? Dice la amiga, bien, entonces no me desespero. Rab, ¿qué hay que hablar de eso aquí? ¿Eso es todo? ¿No? ¿Ahí? Pregunta, entonces, aparte del trabajo interno que cada uno que tenemos que anularnos y distanciarnos de las metas personales porque eso nos distancia de los amigos y entonces tenemos que conectarnos en la decena donde cada uno ve cuál es su trabajo y conectarnos en ese lugar y poder construir esa vasija. Rapsi. Adelante. Otra pregunta. Dice, aquí está escrito que entonces recibieron esa luz y por medio de eso tuvieron dominio, es decir, se les dio combustible. ¿Qué es ese alimento, combustible? Rab, cuando le dan a la persona pequeñas gotas, pequeños trocitos de egoísmo y la persona no puede escapar de ellos. Pero ya hablaremos de eso más adelante, no ahora. Gracias, dice la amiga. Aquí dice Rab. ¿Cuál es la diferencia entre por encima de la razón y anulamiento? Rab, anulamiento es anularse ante el estado en que la persona se encuentra, la persona anula su ego, y fe por encima de la razón es un grado más elevado, porque la persona se agarra a la fuerza de la fe. Pregunta, entonces, ¿cómo poner la humildad, la bajeza por encima del orgullo? ¿Cómo poner esa humildad por encima de nuestro orgullo? Rab, supongo que son... que hay que hacer ejercicios dentro de la sociedad para ello. Pregunta. Escuché que usted dijo a un amigo que preguntó que tenemos que cuidar a las amigas de la decena como cuidas a los hijos. Rab, yo no dije eso, la amiga, pero ella dio un ejemplo. Usted dijo que es un ejemplo de cómo cuidar a las amigas. No, lo escuchaste mal. Entonces no tenemos que cuidar a las amigas como cuidamos a nuestros hijos. No, dice la amiga. Entonces, ¿cómo llegar a preocuparnos? Porque si no lo hago, no alcanzaré al Creador. La amiga dice, ¿de dónde sacas esa energía para ser capaz de preocuparme por las amigas y no querer dejar de preocuparme por ellas todo el tiempo? Rab, porque si
huyes de preocuparte de tus amigas, estás huyendo del camino hacia el Creador. Shelley, pero la persona se puede preocupar por una persona o dos, pero ¿cómo preocuparme por 17? ¿17? Tengo 17 a mi decena. Preocúpate por 10. ¿Es eso posible? Dice la amiga. Rab, si tú te preocupas por varias de ellas, ya vas a tener éxito. Shelley, pero cuando la persona tiene preocupaciones corporales que le afectan en el trabajo, ¿cómo conectar eso correctamente con la decena? ¿Cómo no desconectarse de la decena y alejarse? Preocupaciones por cosas básicas de la vida. Rab, sí, tienes que tener eso también. Shelley, ¿qué significa? Rab, yo más de una vez vi a mujeres que tienen niños pequeños en casa o en el jardín de infancia, o Dios no lo quiera que estén enfermos, y la mujer va al trabajo y en paralelo a eso, a ir a su trabajo, está constantemente pensando en su hijo. Es su principal problema. Y aparte de eso también hace otras cosas en el trabajo. Shelley, entonces, ¿cómo tratar estas cosas corporales? ¿Cómo pueden ayudar las amigas para estas cosas corporales que te molestan en el trabajo? ¿Con la plegaria? Rab, con la plegaria pueden ayudarte de forma física, de todo tipo de formas. Shelley, tengo otra pregunta acerca de la plegaria. Cuando Meira preguntó antes, hace medio año, debido a un problema de salud de un amigo, tenemos un grupo que pide por la salud y ese grupo ha crecido y hay grandes milagros que hemos visto en los amigos y ahora se ha expandido para pedir por los soldados y los heridos y para que se curen y para traer corrección para todos. Entonces, ¿es algo que usted cree que es importante para el cli israelí que formen parte de esto? ¿O porque se ha vuelto un poco difícil de manejar? Rab dice, sí, puedes estar en distintos grupos y trata de organizarlo de otra forma, tal vez. ¿Qué estás preguntando? Shelley, que el cli israelí esté en una plegaria diaria por lo que está ocurriendo aquí en Israel. Dice Rab, sí, claro. Una pregunta de la decena, dice la amiga. ¿Por qué tirar la vara al suelo si es la fe por encima de la razón? Rab, para comprobar si a lo que te aferrabas era correcto o no. Una pregunta. Está escrito en el artículo que aquel que va por el camino de la Kedushá necesita mucha preparación y cuando una persona se eleva por encima de su mal, y usted enfatizó esta mañana la preparación y cómo prepararnos para la elección, y sentimos que la preparación es algo tan importante en la decena. Y este tema es que no todo el mundo se despierta a tiempo y no todo el mundo está en la preparación para la lección. Tenemos que hacer esa preparación para la lección de 10 minutos. Rab, como os parezca mejor, como queráis. Hola, dice la amiga. Si la persona ha invertido ya muchos esfuerzos en la decena, y entonces se ve que entra en el orgullo, se da cuenta. Es como que todos sus esfuerzos se pierden. Entonces hay que intentar hacer algo, hay que intentar corregir ese ego o simplemente continuar. ¿Qué hacer? Rab, no puedo hablar por todos los casos y circunstancias, pero es bueno volver y tener como una línea de futuro.
La amiga dice, ¿es bueno imaginarse cómo debería comportarme de otro modo, de un modo diferente en Rav? Sí, sí, es bueno hacer eso. Pregunta. En la lección, usted dijo que cuando uno se inclina, cuando uno se rebaja frente a los demás, significa que él camina con la vara, con fe por encima de la razón. Y quiero preguntar, ¿qué significa rebajarme frente a los demás? Rav, se hace más pequeño comparado con lo que él pensaba que era. Pregunta, ¿entonces él anula todos sus deseos y pensamientos? Rav, no todos, parcialmente, no sé. La reina dice, entonces, ¿esto lo hace para incrementar la importancia del Creador en la decena y que nada le perturbe? Rav, sí. Rav dice, al final es... Preguntas. Yo veo una acción que he hecho en la decena. ¿Cómo compruebo que he rebajado mi ego y elevo mi importancia? ¿Es mi resistencia a hacerlo? Rav, sí. Pregunta. ¿Y si yo tengo que hacer más acciones en las que piso mi deseo de recibir? Rav, es que no entiendes todo lo que tienes que cambiar, la amiga, pero ¿puedo hacer esos esfuerzos por mí misma? ¿Pueden cambiarme si hago esos esfuerzos de pisar mi ego? Y Rav, sí, porque te estás preparando para hacer una acción de otorgamiento. Pregunta, ¿y dónde está el Creador en este proceso? Rav dice, no te preocupes, habrá lugar para él. Buenas preguntas. Gracias, Rav, dice la amiga. En el asunto de la fe por encima de la razón, hace años escuché decir que para alcanzar la fe por encima de la razón tenemos que ver que no es realista que nosotros la podamos seguir, cumplir. Entonces, podemos hacer acciones por encima de la razón, pero no es realista. Es decir, puedo venir aquí a sentarme cada sábado, pero es considerado por encima de la razón si aún vengo. Eso no es por encima de la razón, que es incluso si vengo, es conveniente para mi ego quedarme en casa, pero vengo. Y la amiga, porque usted dijo que tenemos que descubrir que no es realista observar la fe por encima de la razón. ¿Eso es lo que nos falta para llegar a la fe por encima de la razón? Rav, sí, sí. Entonces, lo único que me eleva es el amor. Rav, correcto. Entonces, hasta que no alcancemos ese alcance, no habrá por encima de la razón. Rav dice, es difícil contestar a eso. Pero eso se siente especialmente en el amor. La amiga, entonces, si yo tengo una sensación de cercanía a las amigas, de amor hacia ellas, pero aún no veo que es algo poco realista de hacer, entonces, ¿qué es? ¿Es lo lishma? Rav dice, ese estado no ha sido completamente escudriñado. ¿De acuerdo? Entonces, espera, paciencia, y pronto todo se arreglará por sí solo, todo estará en orden. ¿De acuerdo, señoras? ¿Qué ocurre ahí? Tael, ¿no? Acabamos entonces. Tenemos un informe. Queremos hablar del Congreso del 27-28 de enero. Vamos a tener un Congreso de 2 días
con contenidos de lecciones con Rav, comidas, contenido social. Será desde las 8 de la mañana en nuestro centro, 2 días completos, y vamos a enviar una encuesta a las decenas para que respondan qué retos tienen en la decena, qué problemas, qué dificultades, y que nos lo envíen. Rav dice, ¿eso es para todos los que están en Israel? No, está escrito en la encuesta, está en 4 idiomas. Hay decenas que son físicas, hay decenas que son virtuales, así que están, pero vais a invitar a que vengan aquí. No, nada de que nadie se mueva aquí. Dada la situación de seguridad, esto es solo para israelíes que viven aquí, cerca de Petah Tikva, y esperemos que la situación mejore y en futuras ocasiones durante el año podamos invitar a los amigos de fuera que vengan aquí a Israel. Rav, tenemos que pensar en eso día a día. Sí, eso es lo que hacemos, dice Akoka. Repito, al final de enero, 27, 28 de enero, tenemos una convención y es simplemente para Israel. Y los grupos del mundo se reúnen de forma local, en sus ciudades, en sus lugares, porque ahora la situación de seguridad no nos permite que los amigos vengan a Israel. Entonces serán 2 días completos de contenido, con tiempo social, lecciones, comidas. Enviamos una encuesta a las decenas esta semana para que rellenen con los retos que experimentáis en la decena, porque el título del congreso es La vida en la decena. Entonces va a ser un congreso muy práctico. Muy práctico. Queremos tomar todos esos casos y todos esos retos que ocurren en la decena y escudriñarlos juntos y hallar soluciones juntos, junto con Rav, y que nos permita avanzar a un nivel más allá en nuestro día a día. Queremos la convención aquí es para hombres y mujeres desde los 18 años de edad, y el registro para los que quieran acercarse del CLI en Israel a Petah Tikva se abrirá pronto. Y si podéis enviar la encuesta lo antes posible, os lo agradecemos, porque basándonos en esas respuestas de vuestras encuestas, haremos el Congreso. Yair, tenemos también un anuncio importante para los amigos del CLI israelí. A las 7 de la tarde tenemos una reunión muy importante de difusión. Haremos una mesa redonda donde vamos a escudriñar nuestro nivel siguiente de difusión. Así que pedimos a todos que hagáis un esfuerzo, no que os sentéis pasivamente en la reunión, sino que seáis una parte activa en esta reunión de hoy, que hagamos talleres en salas. Así que esperamos a todos, esperamos vuestro deseo, vuestro anhelo. Hoy a las 7, hora de Israel, reunión de difusión para el CLI israelí. Se os enviará un anuncio por WhatsApp. Y mañana la preparación para la lección a las 2:40. Somewhere above these racing thoughts of me, somewhere above these pounding waves of the sea, a thread of light that pulls us through the dark, a broken
broken heart that is waiting to be. Now life is calling, place we belong. Lose myself in you. You were there all along. You like the way, away, away, away. You like the way, away, away, away. And we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. When a reason can't be found and all is lost, when the fog is falling and it's blinding us, I bred a light that pulls us through the dark. A broken heart that is waiting to be. like the way, away, away, away. You like the way.